Yo me atrevería a decir, en función al reconocimiento de una serie de normas, que en el Perú tácitamente se ha reconocido a los indígenas en las formas que se han organizado las comunidades campesinas y las comunidades nativas. Hay una serie de legislación que te señala que los indígenas son comunidades campesinas y son comunidades nativas. Entonces, el problema no está tanto en la legislación, o como dice Jaime, esta vueltita a la interpretación de una serie de cosas, sino es que es en la ambigüedad del término, es el problema. Ahí, como no queremos reconocer fehacientemente quién es indígena, entonces la interpretación que se da en las normas lo que busca es generar una cierta confusión, y en la confusión no me ubico y no sé quién es ese sujeto de derecho finalmente. Y si yo no sé quién es ese sujeto de derecho, yo no puedo aplicar, por ejemplo, en este caso, el convenio 169, el derecho a la consulta. Como no quiero reconocer fehacientemente que la comunidad campesina que puede ser indígena, no le reconozco la consulta. Si tengo un problema con las rondas, tampoco le quiero reconocer consulta. Entonces, la ambigüedad, el Estado juega con la ambigüedad y con la indefinición de este sujeto que tácitamente los ha reconocido con otras normas. La Ley General de Comunidades Campesinas, el propio convenio 169 te señala, no se exige que en los países se reconozca a estos sujetos de derecho como indígenas, puede tomar cualquier otra denominación. El propio Estado peruano, mediante comunicaciones oficiales a la OIT en la década del 90, reconoció que en el Perú las formas indígenas son las comunidades campesinas y nativas. Solo que en ese contexto actual eso no es conveniente. Entonces, en una economía movida por la explotación de los recursos naturales, siendo estos los que están ubicados sobre todo en las tierras de comunidades campesinas y nativas, yo no reconozco pues fehacientemente quién es indígena, porque yo tengo que demostrar quién es indígena y quién no es indígena, y para eso elaboro una base de datos con un listado de los indígenas, ¿no? Entonces, mientras yo no esté en esa lista, no soy indígena, por lo tanto no te aplico todos los derechos, ¿no? Pero particularmente para mí la legislación tácitamente ha reconocido quiénes son indígenas en nuestro país, solamente que el Estado no lo quiere reconocer fehacientemente y de una serie de interpretaciones al término. Y el adelgazamiento al tema indígena, tú porque usas celular o jean, como dicen los ministros, dejas de ser indígena. Pero lo que pasa es que ese es el discurso de los gobernantes, y eso es lo que cala en el funcionario que va a aplicar un proceso de consulta. Ah, no, tú tienes jean, usas celular, entonces no te voy a dar jamás un proceso de consulta, ¿no? El ejemplo claro es que 3 años de la ley de consulta previa y ningún proceso de consulta en las partes andinas sobre minería. No hay ningún proceso de consulta para las comunidades campesinas. Como dijo Jaime, el sentido común es que para la parte amazónica son indígenas, pero la parte andina y costeña no existen, porque ya tienen un proceso cercano a la ciudad, ya tienen mercado, ya tienen transporte, entonces eso no lo hace indígena. Como dices tú, más arriba sí pues, pero los que están más cerca a nosotros no, y entonces no reconozco derecho. En términos generales, es clarísimo que la consulta no es vinculante. No obstante, y eso lo está en el convenio 169 y la legislación lo recoge así. Pero quiero señalar que, si bien no es vinculante, durante el proceso de consulta mismo, si se llegan a acuerdos en ese proceso de consulta, ese acuerdo sí es vinculante, sí es exigible. Lo que no se ponen de acuerdo, ahí es donde el Estado puede decidir. La idea es que decida en función a lo que se ha conversado, pero digamos que los acuerdos en un proceso de consulta sí es vinculante y obliga, justamente. Pero lo que no se pone uno de acuerdo, bueno, no es obligatorio y el Estado finalmente decide. Lo que quiere el convenio finalmente es garantizar un proceso de diálogo. Esa es la gran finalidad de todo el proceso de consulta. Institucionalizar el diálogo como una forma de ponerse o decidir sobre la forma y repercusión de una serie de medidas del Estado contra los pueblos indígenas. Entonces, lamentablemente, como en nuestro país el diálogo no está institucionalizado, se genera una serie de distorsiones, evidentemente, y desconfianzas entre uno y otro grupo, ¿no? Entonces, este diálogo que tendría que ser en el marco de una buena fe, finalmente en nuestro país no necesariamente se produce, y sabemos perfectamente que lo que abundan son las mesas de diálogo, pero los resultados no son los mejores, ¿no? Ahora bien, yendo a la pregunta si es viable o no es viable, particularmente yo creo que claro que sí es viable que sea obligatoria el resultado final de las consultas. O sea, si no se ponen de acuerdo en algo,
Ok, que se sigue estudiando hasta que se logre finalmente un acuerdo. O sea, hay que seguir dialogando respecto de cómo van a afectar estas medidas la vida de una comunidad, ya sea campesina o nativa. Eso es necesario. Pero si el Estado es el que va a decidir de buenas a primeras sobre algunos puntos que no son de acuerdo, se siente como imposición, ¿no? Ese es el gran problema. Ojo, que otro tema importante es que si en el proceso de consulta yo no me pongo de acuerdo con algo, el Estado es el que decide. Pero el Estado decide, pero no puede tampoco desconocer otros derechos. Entonces el Estado tiene la obligación de implementar tal medida, pero no puede desconocer derechos como a la tierra, a la vida, al agua. O sea, no puede sacrificar esos derechos que tienen los pueblos o las comunidades para favorecer a las mineras o cualquier otra actividad extractiva. No podría hacer eso. Dicho que van más allá de la consulta. Exacto, o sea, van más, como decía Jaime también, ¿no? La consulta es una pequeña parte, es un derecho más, pero las comunidades tienen otros derechos superiores a eso, que el Estado no puede desconocer cuando aplica o quiere implementar una medida que va a afectar sus derechos. No puede. Lamentablemente esa parte no ha sido lo suficientemente explotada y nos quedamos solamente con exigir la consulta cuando deberíamos de ejercitar otro tipo de derechos, tierra, agua, derechos que están en una serie de normas, dispersas ciertamente, pero que forma parte pues, del reto tanto de las organizaciones como de las organizaciones indígenas como de la sociedad civil para que se ponga también en la mesa ese tipo de derechos y no solamente exigir consulta por consulta, sino como le decía, tierra, agua, uso y aprovechamiento y una serie de cosas más, ¿no? Eso es parte de lo que podría también ser es exigible, ¿no? Y que el Estado no podría desconocer. Allá por el año 2000, vecinos de Miraflores se oponían en ese momento a la construcción de un estacionamiento subterráneo debajo del Parque Kennedy. Y los vecinos salieron y pusieron una pancarta, no, porque nos afecta nuestra forma de vivir. El alcalde de ese entonces paró la construcción, no dio luz verde a la construcción de ese estacionamiento, creo que ahora sí hay, pero muestro como ejemplo que los vecinos a sentirse afectados en sus formas de vida decidieron ponerse un alto al alcalde y el alcalde finalmente consultó y no se llevó a cabo ese proceso. Entonces la consulta, con las diferencias que pueden haber, debería ser un derecho de todos los ciudadanos en principio, si es que se les va a afectar su modo de vida, es lo más lógico y natural, ¿no? Ahora, ¿por qué se le da la consulta específicamente a las comunidades? Eso pasa, como decía, por una tradición legislativa, por una diferencia de derechos que va sobre todo, según la legislación, derechos culturales, sociales y también económicos. Y un tema de identidad cultural, ¿no? O sea, las propias resoluciones de los tribunales internacionales señalan que la tierra, el territorio, son derechos y recursos esenciales para su vida. Entonces, al ser esenciales para su vida, si yo voy a ejecutar cualquier actividad que vaya a perjudicarlas o ponerlos en peligro, tiene que ser consultada. Eso es lo específico para la argumentación de un derecho a la consulta, ¿no? Pero los derechos indígenas, en principio las personas que son indígenas tienen todos los mismos derechos que nosotros y algunos especiales. El convenio habla no solamente de consulta, también habla sobre derechos a trabajo, empleo, salud, educación, aterrizando estos derechos económicos y sociales. O sea, no solamente es consulta, también hay otros más. Que lo señala claramente el convenio 169, ¿no? Entonces, lo indígena como derecho tiene el matiz, insisto, según la legislación en las resoluciones, que si se afecta su modo de vida, su supervivencia, es ahí donde hay que poner el ojo, ¿no? Para resguardarlos.